bienvenidos de nuevo a esta sala que está llena de magia. Esta vez con un invitado muy querido, Jorge Luis Segura, de Fama y Aplauso. Esta entrevista traemos para ustedes un resumen con algunos de los participantes de cómo fue después. Sabemos toda esa inquietud que hay, saber cómo se sentían, cuál era su realidad y qué han hecho después. Mucha gente pregunta, ¿y ya se hicieron famosos? Pues sí, cada uno de ellos ha hecho carrera, ha crecido y tomó esa academia como la base, una base importantísima en lo que fue su formación. Jorge Luis, bienvenido. Gracias. Bienvenido a nuestro set. Gracias, Luisa. Un placer tenerte aquí, de verdad, encantada. Tantos años en que no se ha perdido ese contacto. Así es. Que es lo más bonito, somos familia. Así es. Como dice Desiree. Bueno, yo quería comenzar con esta entrevista a complementar lo que ha sido la serie que retransmitimos y que ustedes y yo hemos visto por primera vez. Claro que sí. La intención es comenzar conociendo tu inquietud. ¿Qué te pareció lo que viste? ¿Qué sensaciones te ha traído? Sé que tú entre todos eras como la chispa dentro de la academia. Entonces son muchas las sensaciones que tú debes tener después de verte desde fuera. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, de verdad que es magnífico poder verse después de 22 años, ¿no? ¿Cómo era uno hace 22 años? De verdad que es mágico, inevitable no emocionarse y hasta inevitable no llorar, porque de verdad que fue una experiencia, Fama y Aplauso fue una experiencia muy bonita. Creo que a todos los involucrados en este proyecto nos marcó para toda la vida. Además que tiene la particularidad de que es una única versión que hay, pues no ha habido otra. Entonces, de verdad que nos quedamos como congelados en el tiempo ahí con ese programa, ¿no? Y podernos vernos, de verdad que es mágico, es mágico. Es mágico, y descubrimos, y decía que yo me uno porque el trabajo que me daba detrás de cámara era tal que nunca vi los capítulos. O sea, mi vivencia era dentro y no tanto dentro de la academia, sino dentro de la parte donde estaba todo lo que era la música, claro. la producción musical. Ahí aprendí a quererlos, de verdad, de todo corazón. Recuerdo que Jorge tenía una particularidad y siempre lo vi como un artista integral, innato, porque cuando estaba solo en la pecera, en el estudio, Jorge hacía personajes, distintos personajes, hacía una novela él solo. Entonces era la abuela, el tío, el niño, y todos conversaban y cambiaba la voz, y era tan simpático que nosotros a escondidas de él una vez lo grabamos. Y nos divertíamos mucho viendo las cosas que hacía Jorge. Eso te dio ese filo especial dentro de la academia. Ahora, algo que yo nunca vi estando dentro era que tú tenías un flirteo con Natacha y una competencia con Ander, que bueno, después te lo quitaron rápidamente el campo. Pero eso fue muy divertido. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo creo que cosas de chamos también, ¿no? Recuerda que para mí Fama y Aplauso fue un cambio muy drástico, fue algo muy nuevo para mí. Yo vengo de Barcelona, en ese momento yo no había salido de lo que es mi estado, allá en Barcelona. Yo era un chamo que me la pasaba en la calle ahí echando broma con mis amigos, y siempre fue así, siempre fui muy loco, me gustaba echar broma, e igual como fui a la academia era en urbanización. Yo era el loco de ahí, y todos
gozaban conmigo y todos se Muy reían auténtico, conmigo. es cierto, muy Sí, auténtico y muy inocente. Yo sí. creo que de todos los que estaban allí, tú eras como el niño, Bueno, yo era el niño menor de de la todos. academia. Yo era el menor de todos. Yo recién cumplía 18 años más o menos. Imagínate. Sí, y yo creo que lo que me ayudó a mí en el programa no fue tanto la parte vocal. Yo creo que lo que me ayudó a mí en el programa fue mi forma de ser. Pues, o sea, esa locura que yo tenía en ese momento la llevé ahí a la academia y de verdad que fue un vacilón todo. Tu personalidad. Sí, Tu personalidad que además conservas, sí, claro, a claro. pesar de que ya no eres tan niño. Claro, correcto, Pero correcto, sigues correcto. teniendo ese buen espíritu, esa buena vibra Claro que sí. que te marcó dentro de toda esa serie. Sí. Había otra característica que he descubierto también viendo los capítulos, y es que comías mucho. Sí, todavía. Te tenían miedo todos. Todavía como mucho. Y una de las cosas que en estos días sacaste un spot de Ángel Lozano. Sí. Wow. Mira, además que, o sea, yo no había salido de Barcelona, como te dije, yo era un chamo muy local, pues, muy de mi municipio. Y además que siempre vi televisión. Yo era un chamo que desde niño hasta que me vine para acá, yo era amante de la televisión y en especial de RCTV. O sea, yo estaba en mi casa, cuando vivía en mi casa en Tronconal, Quinto, en Boyacá 1, yo veía esos programas, yo veía todos esos programas, veía todos esos artistas. Y yo decía, wow, RCTV, Caracas, decía yo, ¿no? Y claro, pues yo estaba allá en Barcelona y además que me gustaba, la televisión me gustaba y yo imitaba en mi casa y yo echaba bromas y dígame cuando llegó la época de Salserín, yo empecé a imitar a Salserín, ahí fue cuando descubrí que cantaba, me explico, y cuando de repente llega el casting, llega la oportunidad y en ese momento teníamos un grupo de polifonía, éramos unos adolescentes que teníamos un grupo de polifonía y a los 2 años llega esa oportunidad, a los 18 años llega esa oportunidad y vemos la cuestión y todo fue tan rápido y cuando veo que estoy en el canal con todos esos artistas que yo había visto de toda la vida, yo decía, wow, ¿qué estamos viviendo aquí? ¿Sabes? Y imagínate, en la academia, Ángel Lozano, o sea, vamos a comer la comida de Ángel Lozano, o sea, el chef que yo vi en mi casa, el chamito, ¿sabes? Esa ilusión y de verdad que, bueno, Ángel Lozano, extraño tu comida, Ángel Lozano, y te vamos a poner un delivery. para Jorge realmente. Saludos a Ángel Lozano. Papá fue un sueño. No, porque Ángel Lozano era el encargado de cocinarnos nosotros Sí. y todos los días teníamos esas comidas ahí sabrosas y bueno, y yo como buen diente, como buen oriental, imagínate, fue algo muy bonito pues esa experiencia. Claro, maravillosa. Sí. Y vi que en tu despedida estaba Nacho. Ah, sí, Nacho, claro. Claro. Claro, porque el grupo, también jovencito, flaquito. Claro, estábamos todos chamitos, Sí. éramos unos chamitos. Porque recuerda que Nacho vivía cerca de mi casa. Entonces, cuando nosotros formamos el grupo de polifonía, lo formamos Víctor Enrique y yo, comenzamos a reunirnos como un hobby y de manera espontánea empezamos ya a hacer el grupo. Entonces, Víctor consiguió a Nacho, pero Nacho llegó mucho después, porque en realidad llegaron primero dos hermanos, Alexander y José, y éramos 4 personas, y en ese momento escuchábamos mucho Boyz II Men, y nosotros no sabíamos nada de música, todo era oído. Claro. Y nos reuníamos con aquella ilusión, y bueno, conformamos ese grupo. Luego al tiempo que llega Miguel, y seguimos ensayando, estábamos muy compenetrados, era una ilusión que teníamos tremenda, esos muchachos tenían una ilusión tremenda de hacer música y aprovechamos cada espacio, digamos, para los centros comerciales. Allá en Barcelona íbamos a Plaza Mayor y nos sentábamos a la escalera para que la gente nos escuchara y había gente que se paraba a escuchar y eso fue mágico. Cuando sale la propaganda de Familia Aplauso, todos la vimos, todos nos conectamos con eso. Claro, muchísima todos gente. Nos conectamos con eso. Fue una conexión tremenda, algo espiritual muy grande. Tanto que cuando salió la primera promoción, que salimos a la calle, que nos vimos,
no nos habíamos hablado y ya, ¿viste? Sí, ¿viste la promoción? Sí, la vi. Yo voy. Tenemos que ir. Claro, y nos paramos a las 2 de la Increíble. mañana. A las 2 de la mañana y nos vamos a hacer los primeros. Y cuando llegamos allá, los primeros, Muchísima gente. había gente durmiendo ahí. Desde hace días durmiendo. Bueno, pero finalmente te tocó. Sí. Y creo que tú representaste muy bien Sí. a tu estado. Y bueno, el resultado lo podemos ver hoy por hoy. Una de las cosas que me enterneció mucho fue esa complicidad de la abuela, el apoyo de la abuela. Sí, cómo no, toda la vida. Increíble. Toda la vida. Increíble. Ese tema de la familia, cómo se integró también con todo este proyecto. Pues sí. Mientras que ustedes estaban dentro, la familia y los amigos fuera hacían campañas, hacían todo un trabajo de hormiguitas del día a día, las pancartas, el viajar a Caracas para ir a la campiña. Sí. Fue un movimiento. Fue algo muy bonito y espontáneo. Estos días estaba yo en Barcelona compartiendo con un amigo de toda la vida, Manuel, y él me recordaba que cuando me cuestionaron, mi familia se organizó, él se organizó con mi familia, imprimieron volantes, la gente se sumaba, pegaban por todos lados, voten por Jorge Luis. Hubo mucha gente que se identificó, y además que yo pienso que eso también sucede porque, como te dije, yo era un chamo que me la pasaba mucho en la calle, compartiendo, y todo el mundo me conocía por mi casa, y la gente, cuando supo que yo estaba ahí, que yo necesitaba ayuda, la gente se movió. Muy solidaria. Sí, la gente se movió bastante. Porque la otra cosa es que este programa, yo creo que a la primera semana ya tenía récord en el rating. O sea, sí. era tanto que empezaron a producir un segmento a las 4 de la tarde como para que la gente tuviera algo que picar, ¿no? Antes del capítulo. Y de verdad esto movió Venezuela entera. Sí, cómo no, claro. Familia Aplauso, sin duda alguna, pertenece a una generación. Sí, lamentablemente hubo, como decir, se creó una barrera cuando al finalizar Fama empieza el paro petrolero y eso truncó todo el proyecto. Venía la gira nacional. Sí. De hecho, Diony, que en paz descanse, Diony, nos dijo, viene la gira nacional, ya terminando el programa, él ya tenía todo cuadrado. Sí. Recuerda que lo notificó y nos dijo, mira, viene la gira nacional, prepárense, y después, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Pero bueno, fíjate, familia Aplauso, es un reality show, es un formato que no se ha vuelto a repetir, bueno, porque sabemos que es un concepto bastante ambicioso. Fíjate que en ese momento, bueno, todo el canal estaba abocado al proyecto. Claro, sí. Todo el canal estaba 24/7 con el proyecto. No, y sí, es una inversión increíble en equipos, en personal. O sea, más de 400 personas trabajaban para ustedes. Sí, correcto. Estos días estaba yo cantando en Lechería, allá en Barcelona. Estaba en Suárez y me acuerdo que era una celebración del Día de las Madres, que fue muy bonita, la hizo la alcaldía allá. Y invitaron a varios talentos jóvenes de allí, de Lechería, chamos de 18, 21, 23 años. Y yo digo, wow, ¿sabes? Estos chamos, qué bonito sería que estos chamos vivan un reality show como ese, como fue Familia Aplauso, ¿sabes? Eso de verdad que es lo mejor que le puede pasar a una persona en esa edad, pues, de su vida. Que puedan canalizar, y se lo comentaba yo en la entrevista de Sirén, que también la tendremos pronto, que muchos de ustedes protestaban porque la música que se les asignaba les chocaba, no les gustaba, les parecía antigua o X, o sea, cualquier cosa. Y no se dan cuenta de lo que ahora pueden ver, que es que el ponerlos en este reto de aprendizaje los hizo más versátiles. Sí, claro. Los ayudó a crecer. Correcto. A moverse en escena, a identificar lo que son las emociones dentro de la música. Claro. Porque era muy sencillo poner a cada uno a cantar lo que le gustaba cantar. Claro. Pero no les iba a ayudar a ustedes a crecer. El reto, lo que llaman el reto. Correcto. Eso, presionarlos en los programas o crearles una
una presión emocional antes de salir al escenario. Eso también era parte de la enseñanza, sí. Porque hoy por hoy te puede pasar que tú como artista tienes una circunstancia personal muy grande, pero eso tienes que dejarlo de lado porque el artista se debe al público y tienes que salir y cumplir sus horarios. Correcto. Entonces, gran parte de toda esa logística también era para crear, de afianzar su personalidad como artista. Entonces, bueno, yo creo que Fama y Aplauso fue una escuela integral. Como no, sin duda alguna. En todos los sentidos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Jorge aprendió ¿cómo era la profesora Antonetti? ¿Cómo es? La Canetti. Canetti. Profesora Canetti. Ajá, ella era tu mejor profesora, ¿no? Oye, sí. Cuéntame de Canetti. Una profesora muy bonita, con una energía muy bonita. Te trataba de una manera, ¿sabes? Te sabía tratar, pues era una persona con una energía de paz, de tranquilidad. Y yo le hice reír mucho a ella. Sí. La imitaba. Yo le hice reír mucho a ella. Vamos, muchachos, silbiditos. Vamos, Simón, no te duermas, Simón. En el piso, Simón, vamos, relájense, muchachos, a respirar. La clase era puro respirar, la clase. Y nosotros terminábamos literalmente idos, dormidos. Increíble, ella sigue dando clases. Y eso era la intención. Ella actualmente da clases. ¿Ella está aquí en Caracas? Sí, ella está aquí. Saludos, profesora. Sí. Bendiciones. Gente que la quiere mucho. Nunca la olvidamos. Sí, pues en fin, que las vivencias y el potencial que dio Fama y Aplauso era un reto para mí volver a mostrar, porque fue adelantado sus tiempos. Sí. Y aún hoy me doy cuenta que hay gente nueva, gente joven que no la vio en su origen y que la está viendo. La está viendo, sí. Y le encanta, y son los que quisieran que se repitiera. Sí. Es un poco difícil, bueno, nada es imposible en la vida, pero podemos aprender de ahí. Como decía Alan, cuando tú ves los programas y ves las clases de los profesores, hay muchos tips que puede tomar la gente que está metida en la música. Correcto, y que le van a ayudar muchísimo. Claro. O sea, yo me pongo cuando ustedes lo ponían a hacer pi, 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 yo digo, ¿para qué sirve eso? Pero bueno, qué bien, a ustedes lo ayudó muchísimo. Muchísimo, fue increíble. Tú tuviste 2 entradas a la academia. El único. Ese fue otro fenómeno especial de Jorge, porque Jorge sale en la gala 5. Sí. Y vuelve a entrar en la gala. No recuerdo, pero 7. Como 7 o 8. 7. O sea, te dieron como 2 semanas de vacaciones. De hecho, a mí me extrañaba que no me dejaban ir a mi casa. A mí me extrañó eso. No, que tienes no sé cuántas semanas de promoción. O sea, porque uno lo sacaba. Claro. Y después hacía una semana de promoción. Pero a mí me tenían siempre me salía algo, siempre me ponían algo. Claro, y si eso iba. Fama y Aplauso, a pesar de que los alumnos salían de la academia, continuaban fuera, o sea, ya no en el aislamiento, con actividades, pero continuaban. Correcto. ¿No era más cómodo así? Bueno, uno extrañaba estar dentro. Sí. Yo me acuerdo clarito de cuando yo salí, claro, cuando tú sales, te das cuenta que todo el mundo está viendo el programa. Cuando estás adentro, no. Tú estás adentro y estamos como aquí, pues. Aislados. Tú no sabes qué está pasando afuera. Pero yo me acuerdo clarito que cuando yo salí, nos mandaron al hotel. Yo me acuerdo que esa mañana yo salí, pues el hotel queda todavía ahí en Plaza Venezuela. Y yo me acuerdo que esa mañana yo salí con mi familia, que salimos por ahí cerca, a hacer unas cosas aquí. Y fue como que la primera vez así que yo estaba en la calle normal. Y era una locura. O sea, era una locura. Sí. Yo no sabía que eso lo estaba viendo todo el mundo. Yo no sabía. Y cuando yo salí a la calle con mi abuela, era algo que yo no podía caminar. Yo no podía caminar, o sea, todo el mundo se me acercaba, todo el mundo te conocía. Y yo decía, bueno, a mí me pegan ganas de orinar en la calle y no puedo orinar por ahí, porque todo el mundo me va a ver. ¿Cómo hago? Claro. Realmente fue increíble.
Y sí continúa porque hasta el final les preparaban temas, o sea, y ahí pasaban al control de Alan. Sí. Alan era quien se encargaba de hacer todos esos especiales con los exalumnos y trabajaba con los 7. Alan González. Sí, pero ustedes continuaban trabajando con Alan y también les montaban su coreografía sí, todo. Y todas esas cosas, sí. Entonces, bueno, esas 2 semanas de vacaciones y después volviste, pero ya con el conocimiento pleno de lo que estaba del pasando. exterior. Sí. Eso te convirtió en un monstruo. Yo llegué más rebelde que nunca. Tenías una ventaja sobre el resto. Yo llegué más rebelde que nunca. Claro. Rebelde sin causa. Increíble, increíble experiencia. Porque yo creo que cada uno a su manera dio un aporte importantísimo a la serie, que lo digo también en la entrevista con Desiree. Es una serie, digamos, dramática al mismo tiempo que musical. Claro. O sea, tiene ese ingrediente que mezcla las dos cosas y eso es fantástico. Bueno, Jorge, entonces no vamos a hablar de la segunda salida. Cuando tú sales en la quinta gala, te despides con un tema espectacular. Con ella, de Cristian Castro. Es que es el tema de Cristian Castro. Tema muy difícil. Muy difícil. Y si yo te pido que se va a enternecer con esta belleza, de verdad, qué maravilla que estos chicos crecieron con esa música y nos siguen regalando estos momentos tan hermosos. Sí. Bueno, con esta parte cerramos lo que fue la vivencia de Jorge con este revivir de la academia. Una vez que sales de la academia, Jorge, te toca empezar tu vida. Sí, claro. De tu cuenta. La mayoría de ustedes empezó a hacer actividades no solamente artísticas, sino también con la televisión. Sí. Y una de las cosas bonitas que te tocó y era a lo que siempre yo visualicé fue tu parte actoral. Correcto. Cuéntanos sobre eso. ¿Qué hiciste después? Me dieron la oportunidad de hacer también cosas muy puntuales en novela. Hice algo en Te Tengo en Salsa. Después señor Diony López, me dio la oportunidad de estar en La Rochela. Imagínate, yo en La Rochela. O sea, me gustó, pero no era lo mío, La Rochela. Estuve poco tiempo, no pasé del mes. De hecho, no pasé del mes. Pero bueno, me gustó la experiencia. Y después de La Rochela entré en una novela con un personaje que yo digo que fue que con ese fue que aprendí lo que es la actuación, que fue en otro canal, una novela llamada Caramelo y Chocolate, que es escrita por Carlos Pérez, y mi personaje se llamaba Denver Morado, y ese personaje jugaba todos los días del mundo de la novela, 120 capítulos donde todos los días grababa cualquier cantidad de escenas, y ese personaje me dio a mí la escuela para saber el oficio de la actuación a nivel profesional, en el set, como quien dice. Después de eso empecé a hacer comerciales de televisión. Hice muchos comerciales de televisión. Después de la novela quedé con esa gana de seguir actuando y me fue increíble los comerciales de televisión porque una vez que pegué el primero era impresionante. O sea, ya los otros que hacía, que estaba en perfil, siempre quedaba. Y siempre quedaba con el personaje principal o si no como figurante. Pues. Y muchas personas se acuerdan de mí. Fue tanto así que muchas personas se acuerdan de mí o por Familia Aplauso o por los comerciales. Sí, es cierto. O sea, me dicen, de hecho me di cuenta que tenía una chispa muy creativa para los comerciales porque cuando hacía el casting yo inventaba cosas, inventaba frases y el director me decía que la dejara. Entonces, o sea, tenía esa chispa para los comerciales increíble, ¿verdad? Definitivamente yo no me equivoqué contigo. Sí, de hecho quiero retomar los comerciales, así que necesito un manager de comerciales, porque mi manager se fue del país. Sí, el gringo Richie se fue del país y bueno, con él me iba muy bien porque
de verdad que atinaba muy bien a donde me mandaba, pues, a los castings. Claro, era bueno Sí, con la... sí, era muy bueno, él sabía dónde mandarme. Y cuando me mandaba, chamo, quedaste, él habla así español gringo, muy bueno, entonces me vas a invitar al café porque quedaste. Ok, chévere, Richie, y hicimos mucho comercial. Qué bueno. ¿Y en lo musical qué hicieron? Yo sé que ustedes hicieron algunos intentos, sí, exalumnos. Bastante. Ajá, cuéntame un poco de eso. Bueno, mira, en lo musical, saliendo de Familia Aplauso, se presentó una oportunidad increíble, pero no se dio, bueno, por la misma inexperiencia también de la edad, pues, porque de verdad que la oportunidad fue muy buena. La oportunidad nos la dio Gabriel Jiménez, el que era pareja de Dexiré, cuando Dexiré llegó a la academia. Ese señor que para esa época tenía como 32 años más o menos, él se entusiasmó con nosotros con un proyecto y éramos Enio, Natalie, Eliezer y yo. Y fue de hecho fue tan pronto, fue saliendo del reality. De hecho eso no nos gustó a Diony, a Diony no nos gustó eso. De hecho Diony nos citó y nos dijo que nosotros no podíamos estar en ese proyecto porque apenas no había terminado Familia Aplauso. No había terminado. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Bueno, todavía no, o sea, porque no se había dicho la ganadora del programa y eso trajo disputa, porque de hecho a mí me vetaron, Johnny me vetó por eso a mí, me vetó por eso, yo tuve que llamar a Johnny y decirle, Johnny, por favor, o sea, ¿qué pasa? No puedo hacer más nada. Entonces él me dijo, no, porque las cosas son como son, o sea, primero tiene que salir la ganadora y todo eso, pero claro, terminar el proyecto. Terminar el proyecto, claro. Nosotros estábamos grabando, de hecho, con los mismos productores de aquí de Familia Aplauso, con Jorge Piteri. O sea, de verdad que era un proyecto muy interesante que no se dio, bueno, porque a los muchachos no les pareció lo de los porcentajes. A mí sí me parecía todo muy lógico lo que era la parte del contrato que nos ofrecieron, pero bueno, a ellos no les pareció, pues. Y el proyecto al final no se dio, pero era un proyecto que apuntaba muy bien. Era un proyecto del concepto de polifonía, recuerda que yo venía de polifónico, y era un concepto, sí, pues, y totalmente a lo actual de ese momento, pues. Y teníamos todo lo que es la maquinaria, teníamos todo, no nos faltaba nada. Ese fue el primer proyecto que tuve saliendo de musical, saliendo de Familia Aplauso, y lo nombro porque estuvimos un poquito más de un año en eso, o sea, como 2 años estuvimos ahí, año y pico, dándole. Recuerdo yo más o menos, sí, un año más o menos. Después de eso, bueno, pasamos la página y me acuerdo que yo comencé a trabajar en una productora de eventos sociales, y dentro de esa productora de eventos sociales, yo trabajaba en la parte de asistencia de producción y yo monto ahí dentro de esa empresa, monto una banda bailable. Y con la banda bailable comenzamos a trabajar. De hecho, cantaba Simón conmigo, cantaba Mar, cantaba Mariana Risque, Yesenia Cuán una vez cantó con nosotros. Siempre combinaban ustedes. ¿Sabes? Sí, nosotros siempre. Ustedes siempre han estado unidos. Sí, después del programa siempre seguimos juntos. Tuvimos otra temporada de Familia Aplauso, pero sin las cámaras. Pues. Sí, es que se creó como ese cordón umbilical entre todos ustedes, que es imposible de romper. Sí. O sea, independientemente de que de pronto en el programa se veían algunas veces enfrentados, o sea, lo más bonito de ustedes, y me viene a la mente por lo que tú comentas, es que nunca se vio esa inquietud por tú eres mi competidor, o sea, nunca se vio así. No, porque nosotros éramos un apoyo emocional. Todos. Sí, recuerda definitivamente. Sí, la mayoría de nosotros no éramos de aquí, de Caracas. Claro. Entonces, nosotros de verdad que nos sentíamos protegidos. No, y ustedes y los de Caracas estaban aislados, o sea, los únicos que tenían eran ustedes mismos. Correcto. Entonces, era imposible llegar a una rivalidad como esa, a pesar de que era una competencia. Claro. Y es lo que se nota hoy en día, que ustedes siguen unidos, siguen soñando con crear cosas,
siguen proyectándose. Sí, no, yo tengo mi sueño musical vivo desde siempre, en realidad, desde siempre. Mira, desde antes de Familia Aplauso, en Familia Aplauso, después y ahora. Ahora mismo yo quiero mostrarle al mundo la música que yo tengo en esta actualidad, en este momento de madurez musical, de madurez personal. Quiero mostrarle a esas personas Claro, que vean mi mundo musical. Ese sueño no se acaba. No, para Bueno, nada. pero antes de que me hables de esos sueños, quiero que me hables en lo personal. ¿Qué ha pasado con Jorge Luis en lo personal después que salió de la academia? Pero ¿en qué sentido? Tú te viniste a vivir a Caracas porque obviamente para ti representaba más oportunidad. Sí, además que me gustó Caracas. Claro. Bastante. Y te enamoraste en Caracas. Sí, claro, cómo no, claro. Tuve mis aventuras aquí en Caracas y quemé mi etapa de chamo aquí en Caracas, rumbeando ¿qué te puedo decir? Ajá. Y hoy por hoy estás casado. Sí, estoy casado. Felizmente casado. Eso claro, es lo que claro, yo quería oír. Claro, sí, cómo no, claro que sí, tengo mi pareja, ya tenemos ya 14 años. Maravilloso. Sí, a prueba de fuego. Sí, son una pareja bellísima, tengo que decirlo. Yo creo que es muy bonito cuando tú puedes decir de la gente que quiere que es feliz. Claro. Y que eso se nota, eso se siente. Sí, claro. Qué bonito, porque sé que ustedes son una pareja hermosa que se apoya muchísimo el uno al otro, que comparten y se ríen. Claro. Y disfrutan. Sí, somos muy buenos compañeros de vida. ¿Qué te puedo decir? Con nuestro antibajos, porque son ya 14 años, pero definitivamente somos una pareja. Maravilloso. Sí. Maravilloso, no tienen niños. Todavía no, tenemos niños peludos. Ah, sí, cuenta cómo se llama. Saludos a la Chiqui, a la perrita y Mota, la gatica. Un perro y gato. Sí, son adoptados los dos, no son comprados. No compres, adopta. Sí, bellísimo. Bueno, ya Jorge Luis tiene una familia hermosa, tiene su mascota, que son sus niños. Así es. Y tiene sueños, tiene proyectos. ¿Tú tuviste tu propia productora o la tienes? La tengo. Sí, que está a la orden. Ajá, de eso no hemos hablado. Sí, vale, mira, eso fue en el 2008, cuando yo hice una novela, me llamó la atención, pues claro, con ese personaje de verdad viví lo que es la novela, hacer novela, porque iba todos los días. Me hice amigo de la iluminación, de los luminitos, del director de fotografía, del director, y de verdad que me parecía, aquí en RCTV siempre veía cómo montaban las escenas y todo eso, pero no estaba yo trabajando en la novela. Será que yo veía cómo lo hacían, un ratico nada más y ya, pero el vivir, el día a día, el formar parte de una producción audiovisual, eso me llamó la atención mucho. Me llamó la atención mucho ver cómo la magia de la televisión, cómo montaban todo para lograr una escena, ¿no? Y terminando la novela, yo dije, a mí me gusta esta parte técnica. Y creo que me gustó tanto que creo que me alejó un buen tiempo de la música, porque me gustó muchísimo. Digo, la música a nivel de producir música y todo eso. Pero fue algo que me encantó a tal punto que, bueno, decidí invertir en unos equipos, en cámara, iluminación y poder prestar ese servicio. Y comencé a trabajar con quienes, bueno, con mis amigos cantantes, hacía sus videoclips. Ahí fue donde empecé a drenar y a probar de que sí podía, pues. Claro, y sigues activo. Totalmente. Eso. Y eso también te llevó a incentivar la creación. Correcto. O sea, tú en estos momentos trabajas en producir, en hacer maquetas, sí. en escribir temas. Sí. O sea, ya esa parte de la música la abarcaste también. Correcto. Y estás metido, de hecho, ahorita en eso. Sí, bueno, en realidad, tú sabes que en la pandemia todos volvimos a nuestra esencia. Sí. Yo creo que, estoy seguro que sí, que en la pandemia todos de verdad volteamos y nos vimos
ahí la esencia, ¿no? Y fue una lucha bastante interesante porque yo decidí invertir el tiempo en la pandemia en la música, en la esencia de Jorge Luis, que es la música. Y me puse a hacer cosas que tenía que haber hecho hace muchísimos años, como por ejemplo estudiar un poco más a fondo lo que es la música, adentrarme con la tecnología, lo que son los programas musicales y todo eso. Que de hecho una vez creo que te comenté, estoy haciendo maquetas y eso. Sí. Bueno, ha pasado el tiempo y bueno, sí, he aprendido tuve un estupendo profesor y amigo de la época de la pandemia, que fue Simoncito Díaz Jr. Ajá, sí. Él me enseñó, yo no soy cuatrista, ojo, pero él me enseñó a tocar un poco este instrumento para acompañarme a componer, porque yo tengo una guitarra, pero la guitarra se me dañó y mi papá antes de fallecer me regala este cuatro. Me lo regaló en vida y me pareció oportuno claro. aprender un poco, porque tenía ahí el cuatro y uno tiene la necesidad de acompañarse, pues cada vez que bueno, yo tengo la necesidad de acompañarme cada vez que voy a componer. Claro. Entonces Simoncito llegó en esa época para enseñarme un poco de música, enseñarme parte de su talento, y se lo agradezco mucho porque aprendí bastante con él, con su hijo, en la pandemia. Además creo que estábamos cerca, pues, estábamos cerca del área. Entonces, bueno, nada, hoy en día tengo mis maquetas. Para hablarte ya del presente, bueno, yo estoy enviando una maqueta a amigos productores, y ya hay una productora que me está ayudando. De hecho, en estos momentos me pasa mensajitos de cómo va la producción y todo eso. Tenemos que reunirnos la próxima semana. Es una productora llamada Angel Lee Producción. Okay. Entonces, bueno, es una familia hermosísima que me está ayudando a materializar mi primera maqueta en producción musical ya profesional. Es un tema que trata del cumpleaños feliz, un tema que lo puedes dedicar a un hijo, a una hija, a quien tú quieras. Y bueno, promete bastante hermoso, un tema familiar, bonito, el género de bachata. Excelente. Sí, me he dado cuenta que la bachata te va muy bien. Sí, me gusta. Te va muy bien y bueno, ya tú nos has hablado de lo que son tus proyectos futuros. Ya la gente puede ver que Fama no murió ahí en el último capítulo, que Fama ha dejado esa chispita que sigue encendida dentro de cada uno de ustedes. Sí. Me estás hablando de cosas nuevas, porque no te oímos cantando algo nuevo. Claro que sí. Voy a cantarle una bachata que grabé hace mucho tiempo. Se llama Baila Bachata Conmigo. Ese fue el primer tema que grabé. Lo grabé con un amigo llamado Lino Paz, excelente productor musical, uno de los mejores aquí de Caracas también. Me grabó la guitarra Dan Swing, el gordito Dan, que es uno de las referencias aquí en la bachata con la guitarra. Y bueno, nada, sin más preámbulos. Con ustedes. Con tantas ganas de amor, yo la quiero tanto. Estoy dispuesto a demostrarle que yo quiero ser su amante y por las noches ser solera. Con tantas ganas de amar, tú me quieres tanto. Estás dispuesta a demostrarme que tú quieres ser mi amante y por las noches ser mi hoguera. Sé que es difícil aceptar el desafío cuando sabes que tu ombligo se
rechazo. De verdad, Jorge. Ese tema, yo, o sea, De verdad, Jorge, que tú siempre le pones ese toque chispeante a todo lo que haces. Porque íbamos muy bien. íbamos muy bien, pues porque casada. Se tiene que Póngale buscar. atención a ese tema. Lo pueden buscar por YouTube. Segura Music, baila bachata conmigo. Escúchalo. Increíble, me encanta. Bueno, De verdad que me encanta tu genio. Te amo igual, como no, mis niños que te son. amo también. Hay alguien muy especial que antes de cerrar quiero que saludes y es a la señora Mamá Clara, Mamá Clara. que está en Italia y siempre está muy pendiente de ustedes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mamá Clara, sí. Te amamos, Mamá Clara. Besos y abrazos, mi amor. Bendiciones, mucha salud y espero en Dios Todopoderoso que todos nos podamos reunir pronto. Amén. Amén. Decretamos eso en este momento. Amén. Amén. Bueno, maravilloso tenerte aquí. Bueno, podríamos estar 2 días conversando. Debemos darle chance al resto de los chicos. Claro que sí. Les agradecemos el apoyo y garantizamos que vamos a seguir dando noticias porque todo esto va a seguir girando. Los invitamos a todos a disfrutar de Fama y Aplausos por YouTube, por el canal de Sonográfica BE Online. Así que agarren el momento que quieran, relájense y vean Fama y Aplausos. Nos vemos pronto en el reencuentro.